Buenas noches, jóvenes. Hoy es nuestra clase número 5. Hoy es martes. Estamos cursando la materia de base de datos. El tema es modelado de datos, que corresponde a la unidad número 2. El objetivo de ello es conocer los componentes de la base de datos y sus características para tener una idea clara de modelado de datos. Para el día de hoy tenemos una actividad, si bien recuerdan, y esta actividad consiste, jóvenes, en que tienen que exponer unos conceptos, digamos, que ya están establecidos en la plantilla que se les ha pasado. Por lo tanto, entonces, mientras los compañeros se van agregando, yo voy a ir cargando también una plantilla que ya les he preparado para ustedes sobre la materia. Y esta es la plantilla número 1, si no me equivoco, pero vamos a verlo. La número Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Hoy también volveremos a instalar el Heidi. ¿El qué? El Heidi. El Heidi Heidi también, aunque ya lo hemos descargado, pero hoy vamos a hacer un repaso. ¿Sí? Vamos a hacer un repaso. Entonces, ya les preparé este material que también lo han hecho en algún momento, que era sobre fundamento de base de datos. Entonces, en este material hablamos de lo que es una base de datos. Este concepto ya les compartí el día de ayer, pero nada más que este concepto está un poquito más interesante. Obviamente, todo el material que se está sacando está obteniéndolo generalmente del libro de sistemas de base de datos, de la página 2 en adelante. Les pido que lo vayan repasando. Obviamente ya se lo está mostrando en función de la evolución de la base de datos, de acuerdo a las generaciones. Simplemente voy a pasarlo, ¿sí? La segunda generación. La tercera generación. Y obviamente ahora volvemos para atrás y resaltamos lo más importante, que decíamos que durante la primera generación o los inicios de la base de datos teníamos los sistemas orientados a dispositivos, donde generalmente los sistemas de base de datos eran sistemas de base de datos dedicados para ciertas marcas de computadoras o ciertas computadoras. Durante esa época generalmente el acceso a los datos era a través de cintas magnéticas. El acceso a los datos almacenados en cintas magnéticas era de forma secuencial. Luego, jóvenes, vinieron los sistemas de manipulación de archivos y hemos visto los archivos, por ejemplo, los archivos CSV y otros tipos de archivos, y vemos de que el manejo de archivos es muy parecido a los sistemas basados en árboles. ¿Por qué? Porque manejan un nodo principal. Luego empieza la segunda generación, donde aparecen los sistemas de gestión de base de datos. Escribo un poquito solamente sobre Frank Cott y su aporte sobre lo que es el modelo relacional para grandes bancos de datos, así lo llamó. Y obviamente también hablamos sobre lo que son la gestión de datos en redes de computadoras y hablamos de los sistemas distribuidos, donde una base de datos estaba dividido en varios segmentos de acuerdo a su ubicación geográfica o tal vez importancia. En la tercera generación de tercera generación de base de datos, hablamos ya de lenguajes de consulta de datos estructurados como es el SQL, que incorpora tres tipos de categorías básicos de instrucciones: el DQL, el DML y el DCL. El Data Query Language, el Data Manipulation Language y el Data Control Language, que son tres categorías de sentencias que vamos a ir aprendiendo. Algunas de ellas ya hoy vamos a empezar a trabajar con eso. Luego hablamos sobre el concepto de base de datos orientada a objetos, donde la programación orientada a objetos es la que ha regido en su desarrollo, en su planteamiento, en su estructuración, en su implementación. Y obviamente en este tipo de base de datos orientada a objetos, dice, ¿no? Una base de datos, o sea, las bases de datos incorporan todos los conceptos importantes del paradigma orientado a objetos, tales como el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Por lo tanto, ya dejamos de hablar de entidades y hablamos de clases o objetos.
Luego, jóvenes, nos dice cuáles son los componentes de la base de datos. Y cuando hablamos de componente de base de datos, debemos saber, jóvenes, que los datos están en archivos guardados en las unidades de almacenamiento secundaria, que existe un conjunto de métodos para poder acceder a los bases de datos, o sea, abrir la base de datos, leer los datos, y obviamente estos métodos básicos son utilizados por los sistemas de gestión de base de datos, que son manipulados, operados por los usuarios. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Nosotros vamos a colocar en el nivel de usuario y posteriormente vamos a acceder a las bases de datos que vamos a crear en MySQL, que es un sistema de gestión de bases de datos. Y obviamente este sistema de gestión de base de datos contiene un conjunto de métodos de acceso, o simplemente podemos llamar lenguajes de acceso, como es el SQL, o algunos otros tipos de métodos para poder acceder en caso de que exista alguna implementación, como ser los procedimientos, las proceduras, o tal vez para obtener datos, los triggers o funciones. Los datos siempre están guardados en un conjunto de archivos que están agrupados en un solo archivo. Si me da tiempo, y le voy a explicar cómo funciona, por ejemplo, los archivos de Excel, más que todo los archivos de Excel, ¿sí? Bien, sigamos. También hablamos de lo que son las características del enfoque de las bases de datos. Habíamos dicho de que tenían que investigar esta parte, y obviamente entre las características más relevantes referente al procesamiento de archivos era la naturaleza autodescriptiva de los sistemas de base de datos. ¿Por qué? Porque dentro de la misma base de datos no solamente están los datos, sino está la descripción completa de la base de datos. Cuando hablamos, por ejemplo, de que la estructura de la base de datos está descrita en el catálogo del sistema. Obviamente, entonces, dentro del mismo sistema de gestión de base de datos está también la descripción en ciertos archivos de la base de datos. Obviamente también la separación, dice, entre los programas y los datos, y la extracción de los datos. En los sistemas de gestión de base de datos, la estructura de los archivos de datos se describe, dice, en un modo que sea independiente de cualquier archivo específico. Entonces, la estructura no es dependiente tanto de los datos de forma directa. Dice que se almacenan en catálogos del sistema de gestión de base de datos, como lo iba indicando anteriormente. A esta propiedad llamamos independencia con respecto a los programas y datos. Entonces, los datos, jóvenes, están localizados en ciertos archivos con estructuras bien definidas para que cualquier programa pueda acceder y pueda abrirlos, pueda leerlos. Obviamente también los sistemas de base de datos pueden manejar múltiples vistas de datos, o sea, varios tipos de visualización de los datos. Pueden ser visualizaciones estáticas, como ser también visualizaciones, jóvenes, simplemente virtuales de la información. ¿Sí? Entonces, luego tenemos el compartimiento de datos y procesamiento de transacciones multiusuario, donde los sistemas de gestión de base de datos permiten de que se pueda acceder a la base de datos desde diferentes tipos de usuarios, o permite que muchos usuarios puedan acceder a la base de datos siempre cuenten con los permisos y privilegios. Entre las ventajas y desventajas más relevantes de la base de datos podemos hablar sobre la portabilidad, la experiencia y madurez, la atomicidad, los estándares bien definidos, la escritura simple, y obviamente cuando hablamos de portabilidad, SQL puede ser usado en laptops, computadoras, servidores, dispositivos móviles, o sea que puede trabajar en diferentes tipos de sistemas. Cuando hablamos de experiencia y madurez, decimos, este es uno de los puntos más fuertes. El tiempo y la aceptación generalizada de los desarrolladores ha permitido crear gran cantidad de información y herramientas en torno a ella. ¿Por qué? Porque las bases de datos, jóvenes, tienen más de 40 años de implementación. Obviamente en estas 4 últimas décadas han logrado, digamos, como quien dice, fortalecerse. Creo que este año casi a 50 años, por ejemplo, año 50 empezó, ¿no? Y eso, ¿ves? Más de 50 años están jóvenes.
La atomicidad, por ejemplo, los desarrolladores generalmente se ven dispuestos a inclinarse por los modelos relacionales gracias a la atomicidad. Esto significa que cualquier operación que se quiera ejecutar y no cumpla con los criterios de información preestablecidos no se realiza. ¿Qué significa, jóvenes? Que si una sentencia que yo escribo en SQL no está correcto, simplemente no se ejecuta, él no lo ejecuta. Pero si está correcto, él lo ejecuta. Y si es que la sentencia indica, digamos, que realice una tarea tal vez que pueda afectar a la integridad de los datos, simplemente SQL lo aplica. Estándares bien definidos, dice, todos los procesos deben estar bajo los estándares que plantea el SQL o SQL o SQL, como lo lea también, brindando de esta forma criterios de uniformidad a la información. Lo que implica, jóvenes, que usted escribe una sentencia en SQL. Si es SQL nativo, puede ejecutarse en cualquier computadora, en cualquier sistema de conectividad a base de datos, lo puede hacer. Escritura simple, dice, ¿no? Gran parte de la aceptación depende de la sencillez de su método de escritura. Y SQL es muy sencillo de escribir. Ya lo van a ver que no es muy complicado aprender a escribir sentencia SQL. Desventajas, dificultades de crecimiento. Cuando esta base de datos comienza a crecer en volumen, el almacenamiento y el costo de mantenimiento se convierte en un problema de alto costo. Sí, ¿por qué? Porque tiene que crear servidores que le permitan replicar tipo clúster la base de datos. O sea, donde la base de datos, que en un inicio era así de pequeñita, esta empieza a crecer y al final rebasa la capacidad de almacenamiento del disco duro y los datos tienen que ir desbordándose hacia otros servidores, la misma base de datos. Entonces, en el caso de Oracle, es uno de los sistemas de base de datos que manejan mejor eso. Pero obviamente MySQL, que tengo entendido que también ya lo hace, y seguramente las otras bases, los otros sistemas de gestión de base de datos también lo hacen, como el caso de lo que es PostgreSQL. Cambios en la estructura, dice, el entorno empresarial es altamente dinámica y esto exige que se realicen cambios de forma eventual en los registros de datos, si ejecutamos cambios. Lo que significa, jóvenes, que los cambios en la estructura de datos no son tan fáciles de hacer en sistemas de gestión de base de datos. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo algún cambio, no puedo hacer como normalmente lo hago en Excel, de insertar una columna, tan fácil eso. Normalmente requiere de poder analizar más a profundidad en qué va a repercutir ese nuevo cambio. Y a veces, jóvenes, las bases de datos se corrompen justamente porque se hacen cambios innecesarios, se hacen cambios redundantes, porque de pronto contratamos un nuevo programador, un nuevo administrador de la base de datos, un nuevo DBA, y este señor no encuentra cierta información, inserta una nueva columna en la base de datos y allí empieza a almacenar, siendo de que estos datos ya se están almacenando tal vez bajo otro tipo de relación o algún tipo de tabla. Entonces, eso es lo que a veces hace que los cambios en la estructura provoquen, digamos, ¿no?, la corrupción de la base de datos, y además eso, que cuando se están realizando los cambios en la estructura, generalmente no se puede acceder a esa base de datos. O sea, esa base de datos o esa tabla queda automáticamente bloqueada. Complejidad en la instalación. Algunos sistemas de gestión de base de datos son muy complicados de poder instalar y hacerlos correr. Entonces, dependiendo del tipo, la complejidad en la instalación está presente. Dificultad en interfaz. Otros sistemas son un poquito complicados de poder manejar la interfase. Y eso es lo que hoy día vamos a ver, de que hay una interfase que son más fáciles de manejar y otras interfaces que son más complicadas de manejar. Dice, más características implementadas de forma patentada. En esto, más que todo, jóvenes, que de pronto las empresas que han desarrollado sistemas de gestión de base de datos empiezan a implementar características propias de la empresa, lo que significa que de pronto empiezan a desalinearse de los estándares planteados por SQL. Ya volvió ¿Ya volvió? ¿Se ve la pantalla, sí, jóvenes? ¿Se ve la pantalla?
Sí. Ya, gracias. Acá podemos salir. Ya. Yo. Entonces, replicando de vuelta, dijimos de que las empresas que implementan el sistema de base de datos últimamente están creando nuevas características y a veces no se ajustan en realidad a los estándares que plantea. Pero si implementan, digamos, las extensiones que son propias, digamos, del SQL, obviamente la estandarización se garantiza. Y cuando hay sentencias que son propias, digamos, de esas empresas, no se pueden utilizar en otros sistemas de gestión de base de datos porque no son, o sea, nativas del estándar de SQL. Y así decimos que un sistema de gestión de base de datos era un conjunto de programas que permite a los usuarios crear y mantener una base de datos. Por lo tanto, decíamos que un sistema de gestión de base de datos es un sistema de software de propósito general para facilitar el proceso de definir, construir y manipular bases de datos para diversas aplicaciones. Entonces, ¿y cuál era la arquitectura de los sistemas de gestión de base de datos? Ahora vamos a ampliar esto un poquito más. Cuando tenemos un sistema de gestión de base de datos, vamos a poder ver en la parte inferior, abajo, bien abajo, la definición de la base de datos. A esto llamamos los metadatos, donde está la estructura de las bases de datos. Y en otro lado están los datos, la base de datos almacenada. Entonces, la estructura de la base de datos y los datos en realidad están en archivos separados. Luego viene los software para tener acceso a los datos. Cuando usted le dice que quiere crear una nueva base de datos, viene para este lado. Cuando usted le dice que quiere poner en uso una base de datos, empieza por aquí y luego obviamente con otra instrucción usted le dice que quiere recuperar los datos, ¿sí? Entonces posteriormente hay un software, como dice el software de sistema de gestión de base de datos, que se encarga de hacer eso a través de la sentencia SQL. Dice que hay un software para procesar consultas y programas. Sí, estas son las interfaces que nosotros vamos a utilizar, PHP, MySQL, y el otro es la interfaz LI de MySQL a través de DOS, y también vamos a ocupar KDSQL, que también le voy a explicar cómo lo deberían descargar y cómo deberían instalar. Y luego tenemos un conjunto de sistemas, por eso dice aquí, sistema base, un conjunto de programas tales como son los sistemas de inventario, los sistemas de nómina, los sistemas de pacientes y todo, que utilizan un sistema de gestión de base de datos para acceder a los datos de la base de datos. ¿Y quiénes ocupan esos programas, esas consultas? Todos los usuarios o programadores que están creando esto. Hablemos de los usuarios. Los usuarios, por ejemplo, lo que hacen es acceder a este sistema, a este software, para poder saber, por ejemplo, si le corresponde o no le corresponde el bono contra la pobreza u otro bono. Por ejemplo, el usuario que cuando usted va a pagar su factura de consumo eléctrico, ingresa a un sistema y ese sistema se conecta a un sistema de gestión de base de datos y a su vez se conecta a una base de datos para extraer esos datos y poder realizar transacciones. Entonces, esta es la arquitectura básica de un sistema de gestión de base de datos. Ahora, en los sistemas de gestión de base de datos jóvenes, conforme a lo que hemos ido hablando, hay un conjunto ya de usuarios o actores, digamos, ¿no? Llamémosles actores, ¿sí? En todo lo que es la gestión de base de datos. Y entre ellos vamos a encontrar administradores de base de datos, que son los DBA, que son las personas encargadas de poder dar de autorizar mejor el acceso a la base de datos. Obviamente él se encarga de poder verificar también la parte de la seguridad de la base de datos, para que nadie pueda entrar, digamos, ¿no?, sin permiso, y también ver de por qué el sistema tal vez no está trabajando con la velocidad o no está respondiendo, digamos, ¿no?, a la solicitud de datos en el tiempo que se ha planificado. Luego aparecen los diseñadores de la base de datos, que son los que se encargan de crear la estructura de la base de datos y obviamente buscan la mejor estructura. El día de ayer ya estábamos empezando a ver el asunto del caso de lo que es la tabla película, la tabla actor y las relaciones. Hoy vamos a implementar un código MySQL ya para poder ver cómo se podría hacer eso, ¿sí? Y vamos a ver qué podemos hacer para poder implementar eso.
Debemos decirles, jóvenes, que los diseñadores de la base de datos, su fin de ellos es crear un diseño de la base de datos que satisfaga todas las necesidades de todos los usuarios finales, o si no, responda al modelo de negocio de la organización. Existe un conjunto de usuarios llamados usuarios finales. Hay usuarios de ellos que son esporádicos, que de vez en cuando acceden, como por ejemplo cuando usted consulta, digamos, los saldos de su cuenta bancaria. Tenemos también los usuarios finales simples o paramétricos, que son un conjunto de personas, digamos, que generalmente realizan, jóvenes, consultas y actualizaciones. Hablamos de las cajeras, el joven que la atiende, digamos, cuando usted está realizando una consulta de sus notas, haciendo la reserva de materias. Entonces ese joven que está manejando continuamente el sistema se llama usuario finales simple. Luego hay usuarios finales avanzados, que son los ingenieros, los científicos de datos, los analistas de negocio y otros, quienes en realidad han diseñado y han creado y obviamente conocen todo lo que tiene el sistema de gestión de base de datos. Luego vienen los usuarios autónomos que emplean la base de datos, jóvenes, para poder realizar tareas personalizadas, utilizando programas, digamos, ¿no?, que generalmente tienen interfaces gráficas de fácil manejo. Por ejemplo, a ver, aquí vamos, por ejemplo, dicen, ¿no?, por ejemplo, ¿qué programa, joven, hemos ocupado? Microsoft Access. Es fácil de crear una base de datos porque solamente hacemos clic, arrastramos, escribimos un poquito y nada más. Y vamos a ver ahora de que en realidad crear una base de datos es un poquito más complejo que eso, porque hay que escribir sentencias, hay que tomar en cuenta varios detalles. Ahora, ¿cuáles son las características deseables de un sistema de gestión de base de datos? Entonces, cuando yo voy a comprar un sistema de gestión de base de datos, jóvenes, siempre yo debo tomar en cuenta lo siguiente, jóvenes. Debo ver si el sistema de gestión de base de datos tiene subprogramas que me hagan el control de la redundancia, que me evite la inconsistencia entre los archivos de datos. O sea, por ejemplo, de pronto que me permite escribir varios IDs con el mismo número. O sea, tengo un registro 1, después tengo otro registro 1, otro registro 1. Entonces ya me está colocando inconsistencia, porque cuando yo hago una relación va a decir a cuál de ellos es. ¿Cuál de ellos es? Por ejemplo, en el caso de Microsoft SQL Server, le cuento que tiene problema esa parte. Por lo menos en la versión 95 sí lo tenía, jóvenes. Luego utilicé la versión 98 y en la versión 98 no encontré muchos de esos problemas, pero en la 95 sí. Entonces en la 95 yo podía crear registros con el mismo ID, siendo que eran llave primaria. En la 95 más que todo donde he podido ver. En la 98 creo que no tuve ese problema. Y eso ocurre, jóvenes, cuando usted a grandes velocidad, usted procesa cientos de consultas, que obviamente el sistema lo hace como es un sistema local, donde está corriendo en su misma computadora. Él lo hace porque tiene, digamos, como quien dice, toda la CPU a su disposición, o toda la potencia de proceso de la CPU a su disposición. Otra restricción de acceso no autorizado, que no deje entrar a nadie si no tiene un usuario, una cuenta creada, y obviamente tiene, digamos, un conjunto de permisos. El almacenamiento persistente de objetos y estructura de datos del programa. O sea, que permita guardar los datos que están en las tablas y que no los pierda, y cuando yo lo necesite pueda recuperarlos y pueda seguir utilizándolos, modificándolos, consultándolos y así sucesivamente. ¿Dónde lo voy a guardar? En las unidades de almacenamiento secundarias. Pueden ser discos duros, pueden ser unidades de almacenamiento de estado sólido, pueden ser, por ejemplo, inclusive en caso de base de datos que son portables. Entonces, como por ejemplo SQLite puede estar como archivo en una unidad de USB. Inferencia en base de datos mediante reglas de deducción. Estos son netamente para ciertos sistemas que necesitamos realizar, digamos, ¿no?, reglas de inferencia. Suministro de múltiples interfaces con usuarios, que pueda accederse a la base de datos a través de múltiples interfaces de usuario. Y eso hoy día vamos a poder ver
vamos a poder entrar a la misma base de datos por 3 interfaces de usuario. Representación de vínculos complejos entre datos, obviamente que pueda crear, digamos, ¿no? Relaciones complejas. Les cuento que no todas las bases de datos permiten crear relaciones muy complejas. Hay algunos sistemas de base de datos que solamente permiten cierta cantidad de relaciones. Y algunos no tienen problema. Usted puede hacer n relaciones, colocar varias tablas en varias relaciones y él no se hace problema, ¿sí? Él tranquilamente lo interpreta, lo ejecuta y punto. Pero algunos no. Cumplimiento de las restricciones de integridad, ¿sí? Que, por ejemplo, que los datos mantengan la integridad de los IDs, por ejemplo, especialmente. Respaldos y recuperación, que pueda sacar backup y pueda yo restaurar la base de datos, ¿no? Entonces, que sea posible, ¿no? Que sea, ¿no? Posible, ¿no? Sacar copias de seguridad de los datos, dice, ¿no? De seguridad de la base de datos, de la base de datos, ¿no? Y poder, dice, ¿no? Restaurarlos, dice, ¿no? Cuando sea necesario. Lo que ocurre, jóvenes, que cuando yo saco copias de seguridad a la base de datos, yo podría esa copia de seguridad guardarlo en otra unidad y dar espacio para otra base de datos nueva. Entonces, sacar copia de seguridad a la base de datos, a esto llamamos, jóvenes, backup, ¿sí? Un ratito, voy a cortar esto, backup. Y poder restaurarlos cuando sea necesario. Hacerle un restore. Bien, jóvenes. Coma. Así vamos a colocar. Bien. Entonces, jóvenes, he terminado de hacerles el repaso referente a esta parte de aquí, ¿sí? ¿Por qué hacemos muchos repasos? Tal vez usted me pregunta, porque necesito de que usted vaya entrando bien en los conceptos de la base de datos, jóvenes. Ahora nos va a tocar a nosotros participar en la actividad que tenemos preparado para el día de hoy. Así que voy a abrir el material que les he entregado el día de ayer, modelado de datos. En esta parte 2 de modelo de datos, entonces, modelado, ¿no? Modelado de datos. Lado de datos, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? ¿Qué vamos a hacer? Tienen que hablarme sobre lo que es el modelo de datos, qué es el modelado de datos, de qué se trata, qué técnicas de modelado de datos existen, las características del modelado de datos, modelos de datos en la fase de análisis y diseño de un proyecto, el modelo conceptual de datos, el modelado lógico de datos, el modelado físico de los datos. Entonces vamos a hablar y obviamente posteriormente yo voy a darme el tiempito necesario para elaborar un material muy similar al que he elaborado hoy día para ustedes, como un repaso general, como le había dicho anteriormente, y luego les voy a dar una explicación rápida, como quien dice, para poder afinar, reforzar todo lo que estamos aprendiendo. ¿Les parece bien, jóvenes, esa técnica o método o estrategia didáctica que estamos ocupando? Sí, me parece excelente. Ya. Bien, jóvenes, entonces yo siempre voy a apelar a su buena voluntad de aprender para que ustedes me puedan ayudar, para que usted vaya entrando, usted como un investigador novel, a este tema de la base de datos, en caso que así lo sea, y obviamente después afinamos esos conceptos y luego replicamos con conceptos más sólidos. Debo decirles, jóvenes, que todos los conceptos que estamos sacando, todos los comentarios, generalmente los estamos sacando de los materiales bibliográficos que les pasaron. Entonces, jóvenes, empiece, joven.
Dice que el modelado de datos es una forma de estructurar y organizar los datos para que se puedan utilizar fácilmente por las bases de datos. Ah, Existen diferentes tipos de modelado de datos: modelos de datos conceptuales, de modelos de datos lógicos, modelos de datos físicos. Entonces, lo que yo entendí con la lectura de todo esto, no sé si lo quiere que lo lean a todos o... No tiene que explicar de la forma más sintetizada todo lo que ha hecho. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno. La pregunta, volviendo a la pregunta, dice, ¿qué es modelado de datos? ¿Qué es el modelado de datos? Es una forma de estructurar y organizar los datos para que se puedan utilizar fácilmente por la base de datos. O sea, es organizar los datos para que cuando yo quiera buscarlos me sea más fácil poder acceder a ellos. Existen diferentes tipos de modelados de datos y esos son lo conceptual, el lógico y físico. ¿De qué se tratan esos modelados de datos? El conceptual dice, a veces llamado modelos de dominio, se usan generalmente para explorar conceptos de dominio con los interesados del proyecto. En equipos ágiles, los modelos conceptuales de alto nivel a menudo se crean como parte de los esfuerzos iniciales de visualización de requisitos, ya que se utilizan para explorar las estructuras y conceptos empresariales estáticos de alto nivel. En los equipos tradicionales, los modelos de datos conceptuales a menudo se crean como precursores de los MDL o como alternativa de los MDL. ¿Y en los modelos de datos lógicos qué pasa? Se usan para explorar los conceptos de dominio y sus relaciones con el dominio de su problema. Esto se podría hacerse para el alcance de un solo proyecto o para toda su empresa. Los MDL representan un tipo de entidades lógicas generalmente denominados simplemente como tipos de entidades, los atributos de datos que describen estas entidades y las relaciones entre las entidades. Los MDL rara vez se usan en proyectos activos, aunque a menudo se realizan en proyectos tradicionales donde rara vez parecen agregar mucho valor en la práctica. Modelos de datos físicos. Los MDF se utilizan para diseñar el esquema interno de una base de datos que representa las tablas de datos, las columnas de datos de esas tablas y las relaciones entre las tablas. Lo que yo entendí es que los modelos de datos físicos son más como la forma en que se trata de realizar los esquemas, y los modelos de datos conceptuales es organizarlos mediante conceptos, y lógico se utiliza más la lógica relacional de esto pertenece a esto va a incluir en esto, va más por la parte de lógica. Eso es lo que entendí de la lectura. ¿Listo? Puede empezar. Hágale un zoom por favor a su documento, un hito más por favor para que se vea más grande y podamos leer. ¿Ok? ¿Está bien? Listo, ok, como eran dos incisos, primero voy a comenzar sobre modelos de base, modelos de datos en fase de análisis. El proceso de análisis de datos conlleva la recolección, transformación, limpieza y modelado de datos con el objetivo de descubrir información útil para los intereses de la misma. Los resultados así obtenidos se comunican o se sugieren, digamos, a crear conclusiones que usan para decidir ideas. La visualización gráfica de los datos se utiliza con frecuencia para retratar los datos y conseguir descubrir patrones útiles con mayor facilidad. El proceso de análisis consta de las siguientes fases. La primera es la especificación de los requisitos de los datos. Esto se basa en requerir los datos para ser analizados en una pregunta, un experimento, y luego se basa en identificar los datos para la colección de datos, en definir las variables o atributos de lo mismo. Luego estamos con la recopilación de datos, que trata de la recopilación de cada información de las variables seleccionadas, dando el énfasis para garantizar la recolección exacta y honesta de los datos.
Luego está el procesamiento de los mismos datos, que recogen los datos procesados y ya listos para ser analizados mediante su organización. Y esto incluye estructurar los datos según sea necesario para las herramientas de análisis pertinentes. Luego llegamos a la limpieza, que más que todo se basa en prevenir y corregir los errores que hayan para que quede limpio. Y luego el análisis de los datos, que se dispone de varias técnicas de análisis de datos para comprender, interpretar y derivar conclusiones basadas en los requisitos. Esta visualización también se utiliza para examinar los datos en formato gráfico, ya sea con la información de los mensajes que hay en los datos. Y llegamos a la comunicación, que es tipo la fase final, donde se fundamenta el proceso de análisis de los datos y los resultados que pueden presentarse en el formato para las acciones futuras o decisiones. Luego pasamos al diseño de un proyecto final. El proceso de diseño de datos consiste en definir la estructura lógica y de los usuarios de la información en un conjunto para el concreto de una aplicación. Mediante un proceso de diseño de base de datos se puede decir las tablas y fracciones que debe tener una base de datos determinada. Estos atributos son de diferentes tablas. Todas estas tareas forman parte del proceso de base de datos. Para tomar estas decisiones de la manera más correcta posible hay que tener en cuenta las necesidades de cada usuario en relación al conjunto de las aplicaciones. ¿Qué más? Esto sería más o menos en el primer paso, que sería lo que tendría tipos requerimientos y análisis, luego el diseño conceptual, el diseño lógico, el diseño físico y la implementación de como la toca ahí. En primer lugar tenemos la recogida de los datos y análisis. Esta etapa permite obtener los requisitos de restricciones y demás. Se inicia el diseño conceptual en esta etapa, como pueden apreciar en la imagen, que se crea un esquema conceptual a partir de las especificaciones y requisitos obtenidos en la etapa anterior. En este proceso hay que extraer necesidades de la problemática para representar los datos y dividir las restricciones de los conceptos que se quieren modelizar en el sistema de información. Hasta esta etapa, el diseño de base todavía no ha sido necesario leer el tipo de base de datos, tipo si será relacional, orientado, objeto, documental, ni el sistema de gestor de datos que se utiliza para el siguiente lenguaje concreto para eso. En el momento en el que se inicia la tercera etapa del proceso de diseño, que es el diseño lógico, hay que determinar el diseño de bases de datos que se utilizará. O sea que no se puede coger todavía un sistema gestor de base de datos concreto, pero sí el tipo de base de datos que se quiere utilizar en esta etapa, que nos podemos ayudar mediante el esquema conceptual, dando un esquema lógico más avanzado. Bien. Y ahí está, esa es una... Todavía no entiendo, pero si quiere... Ya un diseño físico, ¿no? Sí, ese es el diseño. Luego, por tipo de base entendemos, digamos, que hay modelos que se pueden aplicar y demás. Actualmente hay varios tipos de sistemas gestores de base, entre los cuales lo hemos utilizado son las bases de datos relacionadas, orientadas a objetos documentales, como te ya mencionaba. Por ejemplo, la base de datos relacionadas son el conjunto de todos los sistemas gestores de datos que aplican a los modelos de datos relacionales, o sea que no hemos utilizado, por decirlo así. En este punto, y antes de dedicar la etapa penúltima, que es el diseño físico, hay que dirigir el sistema gestor de base de datos concreto. La etapa de diseño físico adapta el esquema lógico a las necesidades del gestor de base de datos y posteriormente ajusta algunos parámetros para el funcionamiento del mismo. En el caso de bases de datos relacionales, por ejemplo, un ejemplo sería el Oracle Database, el SQL Server, como el que nos mostró usted. Y finalmente, la última etapa es la implementación y optimización de la base de datos. Esta etapa permite cargar los datos y posteriormente permite ajustar al parámetro que queremos. Estas etapas de diseño no hay que seguirlas estrictamente como se las dije yo, pero en estos casos es habitual hacer el diseño de la etapa anterior a la necesidad de uno mismo. Estos
pueden ser como unos buques retroalimentacionales para nosotros mismos y permiten afirmar, digamos, definir etapas que nosotros mismos poseemos para nuestra idea, ¿no? Y eso es genial. Bien. ¿Terminó? Sí, ahora sí, ya concluí. Atributos, por ejemplo, son lo que se emplea para que podamos identificar. Por ejemplo, tenemos nombre, dirección, grado, grupo, etc. A través de ellas se puede relacionar lo que hace un momento comentaba, la base de datos que se conecta a través a otra y poder llegar al donde la base. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de línea, que son los atributos, ¿no? Lo que lo utilizamos son para identificar. Por ejemplo, tenemos el empleado, el artículo, el nombre, descripción, puesto y costo. Eso sería. Empieza, joven. Un modelo conceptual de datos identifica las relaciones de más alto nivel entre las diferentes identidades. Las características del modelo conceptual de datos incluyen las entidades importantes y las relaciones entre ellas, digamos. No especifica atributos ni claves principales. Bueno, es decir, digámoslo en resumen, el modelo conceptual de datos es como el esquema o el ámbito, digamos, que define el problema que trata en el sistema, ¿no? Es como que lo más importante, es un esquema, digamos, de lo que es más importante y las relaciones que hay entre esos. No especifica, digamos, nada, ni atributos, o sea, nada específico, es algo más general, digamos, el modelo conceptual de datos. Se trata de cuál es el problema, digamos. No se está viendo su pantalla, Raúl. Por algún motivo se ha bloqueado, creo, la pantalla. Ya, ahora ya. Vaya tocándole la pantalla continuamente entonces para que pueda mantenerla activa. Bueno, eso es todo. Digamos, en síntesis es algo, una vista general de todo el problema, ¿no? Del esquema del problema que se va a tratar en la base de datos. El modelo conceptual de datos. Bien. ¿Eso nomás le tocó, el modelo conceptual? Exactamente. Ya, bien. ¿O quiere aportar con algo más? No, eso es. Bueno, en realidad digamos, es lo más específico. Base de datos. Un modelo lógico de base de datos es un modelo que no es específico, que no se describe con aspectos relacionados con las necesidades de una organización para recopilar datos y las relaciones entre estos aspectos. Un modelo lógico también contiene representaciones de entidades, de atributos, relaciones, identificadores exclusivos, subtipos, supertipos y restricciones entre las relaciones. También un modelo lógico puede contener objetos de modelo de dominio o referirse a uno o varios modelos de dominio o de glosario. Definía ya las relaciones y los objetos lógicos. En un modelo lógico de datos, utiliza también el área de trabajo para transformar el modelo lógico en una representación física, especificando, digamos, la base de datos en forma de modelo físico de datos. En el área de trabajo también se puede crear modelos lógicos de base de datos a partir de una plantilla, también importando tipos de datos simples, un archivo de esquemas en XML, un modelo lógico de datos como tipos de dominio. Eso sería. ¿Ya? ¿Puede empezar? ¿Se está viendo bien, no? Sí, sí, si gusta hagan un zoom más. Ahí, excelente. Ya, voy a comenzar.
El modelado de datos físico se refiere a cómo se representan todos los datos que tenemos en la construcción. Ya directamente se refleja la representación total en el programa, ya sea MySQL o SQL Server. Un modelado de base de datos físico muestra todas las estructuras de las tablas, incluido el nombre de columna, el tipo de datos, las restricciones de las columnas, las claves principales y externas, las relaciones entre tablas. ¿Esto qué quiere decir? Que en esta parte, en el modelado físico, ya vamos a especificar cada uno de todos los datos que estamos realizando. Algunas de las principales características son explicación de todas las tablas, como le dije, vamos a definir los tipos de datos que van a entrar para cada tabla y columna. El otro sería las claves externas que usan para identificar relaciones de tabla. La desnormalización puede ocurrir según los requisitos del usuario. Estos serían unos pasos para construir modelado de físico. Serían convertir entidades en tabla, convertir las relaciones en claves externas, convertir atributos en columnas y modificar el modelo de datos físicos en función de las restricciones. Eso sería todo. Bien. Ahora quiero compartirles, jóvenes, este material, que es un material bastante bonito, muy interesante, y espero que podamos aprovecharlo bastante bien. ¿Está compartiendo? Ya, ahorita voy a compartir. Un ratito, por favor. Todavía no, creo que no estoy compartiendo todavía. ¿Se puede ver? ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí, Ya. Este material también es un material de apoyo que generalmente ocupo. Habla también sobre bases de datos. Entonces, habla sobre el fundamento de bases de datos y obviamente los objetivos de la materia. Nos habla de la introducción de lo que son las bases de datos, algo que ya hemos explicado. Tal vez esta partecita es importante recalcar el propósito de los sistemas de base de datos. Dice, los sistemas de gestión de base de datos minimizan los problemas de los sistemas de procesamiento de archivos. ¿Y qué es lo que hace? Tiene control sobre la redundancia e inconsistencia de los datos. Minimiza la dificultad en el acceso a los datos. Minimiza el aislamiento de los datos porque podemos acceder con permisos y con privilegios. Minimiza el problema de integridad. Minimiza los problemas de atomicidad. Minimiza las anomalías en el acceso concurrente y también minimiza los problemas de seguridad. Entonces, el propósito de los sistemas de gestión de base de datos es ese. ¿Cómo es que se ve, digamos, los datos? ¿Cuál es la visualización de los datos? Normalmente, jóvenes, cuando el usuario ve los datos que están en un sistema de gestión de base de datos, ve simplemente una representación abstracta de los datos. ¿Por qué? Porque el sistema esconde muchos detalles y es por eso que inicialmente hemos empezado a crear unas pequeñas relaciones con archivos tipo texto, archivos JSON y archivos XML para que más o menos ustedes vayan viendo qué es lo que ocurre internamente o cómo el sistema de gestión de base de datos va armando esas relaciones. Obviamente que también las bases de datos han ido revolucionándose gracias a la incorporación, jóvenes, de varios lenguajes de programación y como también lenguajes de consulta de datos. La abstracción de los datos, dice, ¿no? Para ocultar esta complejidad de almacenamiento se define en 3 niveles. El nivel físico describe cómo se almacenan realmente los datos en forma de palabras y bytes. Es lo que ustedes han expuesto, ¿sí? El modelo físico. Aquí hablamos solamente, jóvenes, de información
digitalizada que está ya en el sistema de gestión de base de datos. El nivel conceptual, digamos, describe todos los datos, describe qué datos se almacenan y qué datos se relacionan entre ellos en forma de estructuras. Y el nivel de visión, muchos usuarios necesitan acceder, dice, a una parte de la base de datos y obviamente el sistema lo va a proporcionar esas diferentes vistas. Entonces hay dos visiones, hay dos niveles básicos, que es el nivel conceptual, donde se define qué es lo que voy a guardar a través de relaciones y estructuras, y el nivel físico, donde yo veo la implementación de la base de datos. Sigamos. Algo interesante, si hay algo bonito, le voy a ir mostrando. Y aquí estamos. Esto es lo que vamos a hacer, jóvenes. Vamos a empezar ya a querer armar el modelo entidad-relación. Este modelo entidad-relación se basa en la percepción de un mundo real que consiste en un conjunto de objetos básicos llamados entidades. Persona es una entidad, automóvil es una entidad, accidente es una entidad, y de relaciones entre estos objetos. Entonces, estos objetos en forma triangular son las relaciones. Miren, son las relaciones. Entonces yo puedo decir que una persona posee un automóvil, o un automóvil, ¿no?, pertenece a una persona. También puedo decir que ese automóvil, ¿no?, ese automóvil ocurrió un accidente, o con ese automóvil ocurrió un accidente. Ahora, esta es la expresión semántica. Si yo quisiera saber los accidentes, entonces necesito básicamente estas dos entidades, accidente y automóvil, y de saber cuándo ocurrió, o que ocurrió un accidente, o que estuvo implicado un accidente. Ahora, cuando una persona, por ejemplo, compra un automóvil, armo esta relación, que una persona posee un automóvil. Cuando ese automóvil está metido, digamos, ¿no?, o es parte de un accidente, entonces aparece esta nueva relación, joven. Y fíjese que yo puedo saber si esta persona tuvo un accidente a través de este camino que me crea la relación. Entonces yo puedo saber esta persona si tuvo un accidente, y si tuvo un accidente, ¿con qué automóvil? Porque puede ser que esta persona tenga varios automóviles. Ahora, cada entidad, jóvenes, contiene un conjunto de atributos a los que en el modelo entidad-relación se los simboliza con unos redonditos. Mire, fíjese, entonces la persona tiene nombre, la persona tiene apellido y la persona tiene carnet de identidad. Pero el automóvil, ¿qué es lo que tiene? El automóvil tiene el año, tiene el modelo y tiene el kilometraje, el automóvil. Pero ¿por qué no le colocan al automóvil domicilio? Porque no es atributo de él. Este atributo es de la persona, no del automóvil. Entonces, cuando yo estoy realizando el análisis de la base de datos, yo tengo que colocarle a cada entidad los atributos que le corresponden, y solamente aquellos que realmente me interesan saber. Porque yo sé también que el automóvil tal vez tiene un color, pero no es necesario para esta relación, para esta expresión semántica que yo estoy creando, no es necesario. Pero también en la entidad accidente hay atributos tales como la fecha en que ocurrió el accidente, el conductor, ¿sí?, que estaba manejando el automóvil, y también el importe. Supongo que debe ser por la multa que le aplican, ¿no es cierto?, el importe. Pregunto, jóvenes, ¿se está comprendiendo esa parte de cómo yo ya voy identificando las diferentes entidades? Las entidades son como objetos, ¿sí?, de la vida real, que yo voy identificando los atributos que tiene en forma de globitos arriba, y solamente identifico aquellos atributos que realmente me interesan. Los atributos que no son parte de la relación o no importan para esa relación, los excluyo. ¿Por qué? Porque si no, estaría guardando datos
de forma innecesaria. Por eso que en la primera etapa, jóvenes, del modelo de datos, yo voy escogiendo qué atributos van a ser parte de cada entidad. Primero, entonces, si yo voy a guardar los datos de un celular, entonces tengo que ver qué es lo que voy a guardar. Tal vez solamente me interese la marca, el modelo, y tal vez me interese, jóvenes, saber la dimensión de la pantalla y el precio, nada más, suficiente. Entonces no me interesa cuánto de espacio tiene de memoria interna, cuál es su procesador, no me interesa para fines, digamos, de lo que yo estoy modelando. No me interesa, jóvenes, si se puede, si puedo trabajar con 2 chips. No me interesa cuánto es el espacio, la máxima expansión que le puedo dar al SIM de memoria auxiliar que le puedo aplicar. Entonces no me interesa eso. Entonces yo tengo que saber qué atributos debo yo colocarle a la entidad. Entonces esta entidad tendrá uno o más atributos en función de lo que yo esté modelando. ¿Correcto, jóvenes? ¿Vamos comprendiendo bien? ¿Hello? Sí, ingeniero. Ya. Y una vez que yo ya tengo las entidades, jóvenes, empiezo a crear las expresiones semánticas. Esta entidad solita no hace mucho, esta otra entidad solita no hace mucho, pero si creo una relación intermedia, un punto de conexión, entonces yo ya puedo crear expresiones, como por ejemplo este automóvil, cuándo se accidentó, o en qué accidente está involucrado, o este conductor, qué vehículos posee, o esta persona, quién es su esposa, o esta persona, este señor que es varón, esta persona varón, ¿sí? ¿Cuántos hijos tiene? Y ahí entran, jóvenes, las relaciones de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Sigamos, jóvenes, viendo el material, a ver si hay algo más que podamos avanzar o simplemente ahí nos paramos. Bueno, luego vamos a ver los modelos orientados a objetos, pero quería ver si hay algo más para poderles mostrar de esto. Ya, ahí nomás nos quedamos porque necesitamos ahora aprender a crear este diagrama utilizando un diseñador para eso. Entonces, iniciaremos el programa Visio. Vamos a ver si Visio nos permite hacer eso o si no voy a tener que utilizar algún programa auxiliar como Draw.io u otro. Entonces yo voy a cargar Visio. Visio tiene varios tipos de programas y quiero ocupar Visio porque podría yo habilitarles el enlace de descarga de Visio o bueno de Microsoft Office 2016 para que usted se instale el Visio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces una vez que entro a Visio, yo digo archivo nuevo, como siempre, y voy a colocar entidad relación. A ver, entidad relación. A ver, espero que me... Entidad relación. Parece que esta aquí podía ser. Un ratito voy a ver, me parece bien, pero voy a entrar un ratito a la parte de lo que es base de datos. Vamos, tal vez por aquí pueda entrar, encontrar algo mejorcito. Sí, creo que es la mejor. Esta de aquí. Bien, y les digo que voy a crear. Notación de chain, dice, ¿no? Vamos a ver, jóvenes, tenemos que tratar de hacer algo interesante. Ahora vamos a... ver, vamos a ver, táctil, más está. Bien. Un ratito, quiero configurar esto. A ver, vamos un ratito a imprimir y configurar página. Y les quiero decir que sea horizontal, tamaño carta, para que no sea muy grande. Carta, bien. Los márgenes, tamaño de la página, ahí está. Muy bien, escala.
no me dice mucho de los márgenes aquí. Es bueno aceptar. Entonces ya tengo eso. Le doy, salgo de aquí. Bien. Y entonces creo que tenemos todo lo necesario. Pero previo a eso yo tengo que hacer lo siguiente. Voy a ampliar esto un poquito más. Y voy a ir a mis datos de mi práctica. Acuérdense que tenemos los datos de la práctica que hemos hecho anteriormente. Hemos hecho las prácticas de la clase y en las prácticas de la clase hemos hecho una tablita de Excel donde decía tablas relacionadas. ¿Se acuerda? Y entonces tenemos aquí dos. Tenemos una entidad actor y tenemos una entidad película. Entonces vamos a hacer esto primeramente. Y vamos a decir que tenemos la entidad actor. Vamos a Visio, un ratito por favor, vamos a Visio y jalamos una entidad. Mire así. ¿Cómo se llama esta entidad? Hago un clic derecho y le agrego un texto. Agregar texto. Por aquí dice modificar texto. Mire, y le digo que esto se llama actor. Agrego otra entidad por aquí y este se llama película. Película. Si quiere le coloca con tildes, no hay problema, o sea, no pero cuando son entidades generalmente no se colocan tildes, les cuento. Ahora, una vez que ya tengo esto, bajar esto un poquito más abajo, obviamente después lo voy a hacer más pequeñito, si gusto. Por ejemplo, actor, puede ser que esté muy grande, entonces voy a colocarlo de este tamaño nomás. Ya, está bien ese ancho, pero el alto lo voy a bajar, ahí. Bien, ahora tengo que crear los atributos, entonces creo los atributos, aquí, primer atributo, bien, y el primer atributo que voy a crear va a ser el atributo que dice apellido. Entonces coloco en Visio apellido, miren, clic derecho, modificar texto y coloco así, apellido. ¿Listo? Agrego otro atributo. Jalo de aquí. Y este siguiente atributo es nombre. Entonces coloco nombre. Bien. Ahora yo ya estoy viendo que esto medio que me va a faltar espacio. Entonces voy moviendo esto un poquito más aquí, esto un poquito más allí. Bien, entonces agrego otro atributo y lo vinculo. Bien, y eso se llama fecha de nacimiento. Entonces clic derecho, modifico el texto y coloco fecha nacimiento. Bien, agrego otro atributo porque creo que tiene más todavía. Y ese atributo se llama nacionalidad. Entonces coloco clic derecho y coloco nacionalidad. Bien, ahora jóvenes, voy de vuelta y dice que hay sexo y también hay estatura. Entonces como ya sabemos, simplemente agarro, voy a colocar por aquí, colocamos el sexo, clic derecho, modificar datos, sexo y también la estatura. Clic derecho, modificar texto, estatura. Bien, ahora jóvenes, ocurre lo siguiente. Si ustedes ya están pudiendo ver, tenemos un problema serio. De pronto esa entidad tiene varios atributos. Y fíjese que se está convirtiendo como un florero, ¿sí? Y eso es uno de los grandes problemas de este modelo en su inicio. Cuando las entidades tenían decenas de atributos, porque las bases de datos de verdad tienen a veces hasta cientos de atributos, las bases de datos grandes jóvenes.
Wow, y entonces bien complicado querer hacer un insert, hacer una consulta. Se pone nomás es todo un reto, jóvenes, crear instrucciones. Entonces, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a acercarme un poquito más al diseño y voy a tener que reorganizar esto. No tengo otra opción. ¿Por qué? Porque no me va a faltar espacio, pues. Imagínense, ya nomás estoy empezando a tener problemas, digamos, ¿no? Porque los atributos me están cubriendo casi todo el espacio, digamos, ¿no? Todo el espacio de la hoja. Imagínense, solamente tenemos una relación que vamos a armar, ni siquiera vamos a armar 3, 4 relaciones, una nomás. Y ya vemos de que en este diseño, en este modelo, en este tipo de diagrama, ya me está fallando, o sea, ya hay algo que no anda bien. Entonces, ahora vamos a colocar de la película, los datos de la película. Entonces, los atributos de la película. Y en los atributos de la película, jóvenes, vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar el título, nacionalidad, productora y año. Este va a ser para el título. Voy a jalar ahora más rápido porque anteriormente hacíamos con calmita. Productora, nacionalidad y el año. Bien. Clic derecho, modificar, título, nacionalidad, productora, y puede colocar si quiere año por el momento, pero cuando estamos colocando en los sistemas de base de datos normalmente no se coloca año. Yo coloco año, así, año, ¿sí? Así que depende de usted si colocamos año o año. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Les pregunto. Están los 4 atributos, está todo bien. Entonces ahora yo tengo que mover esto y obviamente tengo que darle cierto orden, de manera que esté todo bien bonito, de que no esté muy complicado de poder entender esto. Un poquito tal vez más así, ¿sí? Así podría ser. Entonces fíjense, jóvenes, que ya hemos logrado ya crear, digamos, ¿no? En 2 entidades con sus respectivos atributos. Entonces voy a agarrar y voy a seleccionar esto. En caso que no me guste, creo que hay una manera de hacer esto. A ver, vamos a ver si podemos hacer esto. A mí normalmente no me gusta mucho que tenga estos efectos, porque siempre a veces medio que no sale tan bien como uno quiere, ¿sí? A ver, vamos a ver si podemos colocar colores, algún patrón de colores, nada. A ver, algún otro diseño. Ya, me gusta más este de aquí, porque se puede leer bien, ¿sí? Así que vamos a elegir que no tiene muchos detalles para que podamos resaltar con color y todo demás. Bien, ahora, jóvenes, dice que yo ya tengo mi entidad actor. La entidad actor ya lo tengo. Por ejemplo, en este caso voy a colocarle tamaño 12. A película también le voy a colocar tamaño 12 para que se pueda ver. Y luego ahora voy a crear este vínculo de relación entre ambos. ¿Se acuerda que hay un vínculo de relación? Entonces ese vínculo de relación nosotros le llamamos participó. Entonces la participación, entonces agarro la relación y lo coloco al medio y obviamente utilizo un conector de relación, ¿no? Y coloco aquí y coloco aquí. Mira. Entonces agarro otro conector de relación y le conecto allí y le conecto aquí también. Con eso ya tenemos los vínculos de relación. Wow, por algún motivo no me está vinculando bien. Ahorita vamos a ver qué es lo que ha pasado. A ver, vamos a ver.
A ver, un poquito más. Ya, creo que ahora ya está mejor. A ver, vamos a ver. Tal vez esto está un poquito desbalanceado. Cuando está desbalanceado también ocurre eso. Te bajamos un poquito. Híjole. Nada, ¿no? Ya. Bien, allí. Entonces, ahora colocamos el concepto. Participo. Bien. Y obviamente, inclusive, jóvenes, podemos crear unos cuantos atributos de esta relación. Este actor participó en esta película. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente yo podría colocar un atributo aquí como participó. Si participó como actor principal, protagonista, y le llaman jóvenes. Hay una categoría que dan a los actores. Por favor, ayúdeme, usted que más ve por películas que mí. Hay una categoría que le llaman, creo, cuando es el actor principal, creo que le llaman el protagonista, ¿no? Protagonista. Después, ¿qué le llaman? El otro, otra categoría. Actor secundario. Sí. Actor secundario. ¿Hay alguna otra categoría más? Creo que hay doble también, ¿no? Cuando hace el doble, ¿no? Doble, ¿qué más? Creo que escuché algo así como reparto, no sé, no soy muy experto en películas jóvenes, por eso es que yo me apoyo en ustedes. Protagonista, actor secundario, ¿qué más tenemos? Extra, ya, antagonista, ¿no? Protagonista, actor secundario o protagonista, aquí lo can. El antagonista, protagonista, antagonista, actor secundario, extra, y pongámoslo los dobles también. ¿Le parece bien, jóvenes? Porque dice que hay actores que participan en una película, pero son solamente dobles. Excepto las películas de Jackie Chan, jóvenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a llamar a este atributo, jóvenes? Porque este es un atributo nuevo que vamos a hacer, que no teníamos antes, pero ahora queremos que aparezca ese atributo en esta relación. ¿Qué le llamaríamos a este atributo, jóvenes? Clasificación. ¿Cómo? Por favor. Sería reparto. Puede ser reparto, ¿sí? Ya, entonces vamos a crear un nuevo atributo llamado reparto. ¿Hay algo más que podemos agregar, jóvenes? Pregunto. ¿Algún otro atributo más? Podríamos ganar, por ejemplo, ¿cuánto ganó por participar en esa película? ¿Sí? ¿Qué le llamaríamos a ese atributo, jóvenes? ¿Sueldo? ¿Ganancia? Salario puede ser. ¿Salario? No sé. Podría ser. Llamamos a ver el salario, digamos, ¿no? Obviamente. Entonces podemos crear otro atributo de esa relación, propia de esa relación. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En esta relación agregamos los atributos. Por comodidad voy a colocarlo aquí abajito, ¿sí? Solamente por comodidad. No significa que siempre es así. Así que miren, fíjense, estamos haciendo que esa relación que dice en nuestra guía MAP se vuelva cada vez más compleja. Entonces, por este lugar tenemos el reparto, ¿sí? ¿Cuál es su reparto? O sea, ¿de qué actuó? ¿Qué rol cumplió? ¿Y cuánto fue lo que ganó? ¿Qué le colocamos, jóvenes? ¿Salario nomás? ¿O sueldo? ¿Ingreso? ¿Ganancia? Ya, ¿cuál es la ganancia que tuvo? ¿Sí? La ganancia. Bien, entonces, jóvenes, hemos creado ya una relación más bonita, si usted quiere verlo desde ese punto de vista. Pero, ¿qué desventajas tiene, jóvenes, este modelo de entidad de relación? ¿Qué detallitos se está empezando a ver, aparte de los que yo ya más o menos le he estado diciendo? A ver, vamos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene
utilizar un modelo de entidad de relación, jóvenes? ¿O cree que no tiene ningún problema, está todo ok, como decimos? Pregunto, jóvenes, porque ustedes son las personas que realmente nos permiten, digamos, ¿no?, darnos cuenta a nosotros si es que está yendo bien el asunto o no, digamos, ¿no?, o hay algo que cambiar. Tenemos ahí el modelo entidad-relación. Es solamente una relación. Creo que en la sería mejor organización, pero a la vez la cantidad de espacio no sería suficiente conforme vaya añadiendo cosas. Imagínense, jóvenes, que de pronto yo agrego 10 atributos más a las entidades. Me va a ser muy complicado querer trabajar. Por eso es que hay un modelo conceptual. En el modelo conceptual no coloco atributos, jóvenes. Solamente coloco coloco entidades, otras entidades y las relaciones. Nada más. Lo más relevante, lo más superficial. En el modelo lógico ya empieza a aparecer los atributos. Y obviamente también las relaciones empiezan a tener atributos propios de la relación. ¿Por qué? Porque el reparto y la ganancia no es parte ni de la entidad actor ni de la entidad película, sino de la relación que dice que participó. Este actor participó en esta película y el reparto que le tocó es este, ¿no? Y tuvo esta ganancia, y obtuvo esta ganancia. ¿Qué les parece, jóvenes, este pequeño diseño que estamos haciendo? Hello. Tenemos que dejar el visto, ¿no? Disculpe. Tendremos que descargar el visto. Ya, buena pregunta. Yo creo que voy a tener que compartirles el enlace de descarga de Office 2016 que tengo ya cargado en la web. Así que lo voy a hacer durante el transcurso de mañana y en el mejor de los casos ahora lo hago y les mando un mensajito por el WhatsApp para que usted lo pueda descargar. Ahora hay otra opción también, jóvenes, donde usted puede utilizar, a ver un ratito, voy a entrar a mi Drive, ¿sí? Y desde Drive puedo incorporar una aplicación, puedo agregar una aplicación que se llama Draw.io, que también es libre y que me permite crear. Así se llama. A ver, vamos a ver si lo tengo aquí, jóvenes. Draw.io. Conectar con más aplicaciones, ¿no? Entrando a Google Drive, usted le dice nuevo, él entra y le muestra varios programas para poder trabajar, y entre ellos hay un programa que se llama Draw.io. A ver, vamos a ver si tiene aquí dibujos de Google, Google Maps, MySit, Google Guide. No tengo, creo, aquí Draw.io. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Creo que hay la posibilidad de poder incorporar. Igual puedes crearlo en Microsoft Store. Ya. Tenemos una opción también de agregar, creo que aquí mismo se puede decir, más aplicaciones, si no me equivoco, conectarse con más aplicaciones. Sí, esta opción es de aquí, no lo estaba leyendo bien. Entonces, aquí coloco Draw.io. Espero un ratito y escribo así. Un ratito. Draw.io. A ver, vamos a ver, ojalá que me salga Draw.io o Draw.io. Miren. Le hago un cliccito y él automáticamente se me conecta. Me dice que quiere que lo instale. Sí, le digo que lo instale. Dice que prepárate para la instalación. Continuar, le digo. Lo cierto es que él agrega la función. Me dice con cuál va a trabajar, con cuál cuenta. Y le digo con Weimar Jiménez Group Bytes. Entonces empieza a vincular. Me dice que me va a obtener, va a acceder a todos mis datos, todos mis registros. Ni modo, le digo, compañero, ¿qué voy a hacer? Hay que aceptar. Estamos condenados, jóvenes. Dice, ahora diagramas.net se ha conectado a Google Drive. Aceptar, dice, no, convierte diagramas.net en la aplicación predeterminada de los archivos que pueda abrir.
¿Dónde encontrar diagramas.net? Debajo del icono del menú de aplicaciones, dice por aquí, en este botoncito. Luego dice, tiene que crear, dice no, elegir abrir en Drive y no es más. Listo, cierro esto. Ahora, ya que tengo los programas, miren, fíjese, ya me he instalado la aplicación. Creo que no tengo nada más que hacer. Simplemente aquí, a ver un ratito, creo, no sé si esta es la ventana o qué es lo que está haciendo. Ya, creo que no. Ya, entonces vamos a darle nuevo, más, y aquí debería salir Draw.io. Nada. Entonces vengo por aquí y seguramente por aquí saldrá por Draw.io. Wow. Google, Dante, Google. ¿Dónde está pues Draw.io? Ya le salió en el anterior, estaba integrado. A ver, de vuelta vamos a hacer. Vamos a decir que queremos crear. Diagram.net instalada, dice, ¿no? Entonces, aquí debería salir, pues. Debería salirme ya nomás para trabajar. Ah, ya creo que ahora ya recién está mostrándome bien. Entonces, en Draw.io, jóvenes, yo puedo crear también varios diagramas, incluyendo esto. Me gusta mucho porque tiene bastantes herramientas más populares y también yo puedo buscar. Entonces coloco aquí entidad, relación. Entonces vamos a buscar diagram.net, instalada, entidad, relación, no me está mostrando mucho. Categorías, herramientas para empresas, productividad, educación, estructura con Drive, Gmail, calendario, hoja de presentación, formulario. Wow, no hay más. Debería haber más, porque Gmail, calendario, hoja de cálculo. Qué raro. Debería haber muchos más, jóvenes. Página principal, a ver. No. Más populares, a ver, vamos a ver si me sale. Categorías, a ver, vamos a ver. Categorías. RPs, ¿no? Producto, desarrollo web, desarrollo de oficina, gestión de tareas, herramientas creativas, educación, recursos académicos. Qué raro, jóvenes. Normalmente aquí debería salirme la opción de software, donde yo puedo crear. A ver, vamos a buscar. No, buscar en apps, dice, ¿no? ¿Y cómo yo busco por aquí? No. ¿Cómo creo un diagrama nuevo? A ver, aquí. No, es que estoy en Workspace, no estoy en el programa, jóvenes. No estoy en el programa. Así que volveré de vuelta, actualizaremos mejor, tal vez. Debería salirme aquí en nuevo la opción de crear un nuevo diagrama, porque nuevamente carga así. Puede ser que no lo haya cargado bien todavía. Ahí no mira la aparecía hace rato. Sí, aquí debería mostrarme. Me está tardando mucho tiempo, no está un poquito lento. Eso es lo malo de la web. Si no hay una conectividad buena a internet, no se muestran bien, digamos, ¿no? Las opciones. Igual si no puede acceder desde Google, pero aquí sí. Ya, aquí. Por aquí debería Ahí ser. está. Ahí está. Google. ¿Dónde está? Draw.io, ¿dónde está? Diagrams.net. Diagramas.net, este será pues, este será pues, ya. Bueno, diagramas.net, flowchart online, diagramas software, pero no me dice Draw.io, ¿no? Manejar siempre el formato inglés. Se pone, pero en sí esa aplicación. Ah, verá, Draw.io, está aquí, ya. Sí. Han debido cambiar, jóvenes.
Igual de todas maneras pueden acceder buscando directo en Google diagram.io y la aplicación. Ya. Entonces mira lo que decía, Network Engineer, ¿no? Software, ¿no? Mira lo que decía, ¿no ve? Software, y en software seguramente va a haber por aquí algo relacionado con base de datos, o si no, por aquí, a ver. Entidad, relación, no hay ni uno, ¿no? No es lo que queremos, jóvenes, por acá. A ver, vamos con básicos. Flowchart. Podría ser con el flowchart, tal vez podemos hacer. Engineering Flowchart Map, Network, otros Software Table. Diagramas de Venn, también había, ¿no? Ah, qué bonitos, mira, diagramas de Venn. En UML no, nada que ver con UML, porque UML nada que ver. A ver, tablas. No. Me parece que vamos a trabajar con el básico y vamos a ver cómo nos las arreglamos. Ah, ya, Entidad Relation, aquí, mira. Este de aquí. Este creo que es. Listo, crearemos, mira. Dice, va a autorizar, dice, no, de una vez, compañeros, ya. No moleste, le digo. Con Group by, sí, le digo, de una vez. Vamos a tomar todos sus datos, no importa, le digo, de una vez, le digo. Ya. No me gusta mucho lo que he hecho, entonces por lo tanto yo borro estas cosas, porque no es lo que queríamos hacer, así que borro, ¿sí? Ahora lo que hago es, jóvenes, cargar, mire, cargar los óvalos que habíamos hecho. Ahora tenemos que cargar las relaciones. Ah, pero aquí también tenemos relaciones, ¿no? Ya, entonces las relaciones. Lo que me gusta es que en Draw.io también, al igual que Visio, es muy bueno, jóvenes. Mira, yo así voy cargando. Voy a hacer solamente una pequeña demostración, nada más de que sí es posible cargar los objetos, sí es posible crear las relaciones, ¿sí? Entonces, mire, listo. A ver, ya está, bien. Entonces si muevo esto, mueve también esto, si muevo el otro, todo bien chévere. Y ahora puedo meter el diagrama, digamos, ¿no? Para poder crear la relación semántica de lo que estábamos utilizando. En algunas cosas Draw.io es mejor que Visio, le cuento. Y es que Draw.io tiene una conectividad con los objetos bien fuerte. Miren, esto casi no puedo hacer con Visio. Tiene sus detallitos Visio también. Entonces yo solamente voy a colocar aquí un atributo, nada más, máximo 2 atributos y nada más. Entonces clic derecho y le digo que quiero editar los datos, ¿no? Y este se llama actor. Aplicar. Wow. Nada. A ver. Actor. Creo que editar. Creo que he hecho mal. O he hecho un clic inapropiado. Cancel. Bien. Mejor así con doble clic. Película. Doble clic. Participó. Y por aquí tenía, ¿qué teníamos por aquí? Apellido y título, ¿no? Ya. Coloquémosle primero nombre. Primero nombre y luego apellido, mejor así. ¿Dónde estamos? Por aquí, ¿no? Nombre del actor. Coloquemos un hito más por aquí. Una línea de relación para vincular nombre, apellido. Aquí era título. Y máximo colocaremos un atributo más que sería nacionalidad, ¿no? O productora, coloquémosle. Me parece mejor colocar productora. Entonces llevamos otro y le colocamos la relación
entre eso y colocamos por aquí productora. Mire, y entonces ya tenemos, voy a hacerlo un poquito más aquí. Ahora nos faltarían las relaciones de que participó. Tenemos dos atributos, que uno de ellos era el reparto y la ganancia, si no me equivoco. Entonces colocamos con esto. El reparto y la ganancia. Bien, entonces fíjense, jóvenes, que utilizar draw.io o utilizar este vicio igual nos serviría. Y obviamente también se ve bonito. Lo que haría es File, tal vez tiene la opción de descargar, exportar como JPG, como PNG. Miren, entonces vamos a buscar que lo exporte como JPG. Listo, vamos a ver si lo exporta todo bien. Diagrama, Shadow, todo. ¿Qué lo exporta? Vamos a ver. Me dice a dónde lo voy a exportar. Dice, ¿no? A mi computadora. Le digo, ya, listo, miren, me lo está exportando a mi computadora. Ahora voy a mi computadora. Por ahí debe estar en descarga. Que dice, va a ser diagrama de entidad relación. Que se llama séptimo arte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veamos cómo ha quedado el diagrama de entidad relación séptimo arte. ¿Sí? Se ve bien. Y le vamos a llamar, entre paréntesis, le vamos a colocar donde lo hemos hecho. Esto lo hemos hecho en el programa draw.io. Así. Bien. Ahora, pero esto de aquí que hemos hecho en vicio también está bonito. ¿Sí? Está bonito. No está mal tampoco. Entonces también lo vamos a guardar y vamos a guardarle con el nombre de diagrama entidad relación séptimo arte en la unidad de, por facilidad lo guardo en descargas. Entonces coloca así, diagrama de entidad relación séptimo arte versión 01 le vamos a llamar. Siempre van a versionar lo que está haciendo. Ahora esto ya está realizado. Lo que necesita ahora es guardar como PDF o como cualquier otro, ¿no? En este caso vamos a guardar como si fuera PDF, porque seguramente me da más opciones de guardar como PDF, más que seguro. Hay como dibujo tanto SPX, había habido JPG, mira, formato JPG también hay, así que vamos a elegir JPG y vamos a guardarlo de esa manera. Listo, línea base, aceptaremos todo. Bien, seguramente ya debe estar por ahí. Versión 1, hacemos doble clic, veamos cómo está y ya lo tenemos. Miren, creo que está nomás bien también. Entonces agarro estos dos archivos ya, y este es séptimo arte, ¿no? Este también es la versión 1, así que vamos a colocar versión 01. Este también es la versión 1, pero este de aquí lo hemos hecho en programa Visio. Y agarro esas dos entidades de relación, se lo comparto ya nomás por el grupo de base de datos. Miren, allí. 1. Está bien. Ya están compartiendo. Bien, jóvenes. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Se ha comprendido bien cómo se crea un diagrama de entidad de relación, jóvenes, para una base de datos? Sí. Ahora, ¿sabe cómo se van armando ya las expresiones semánticas entre entidades? ¿Sabe ya de que las relaciones
pueden tener también atributos. Ahora nos tocaría, jóvenes, y crear la base de datos. Y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿sí? Y para eso, jóvenes, vamos a adelantarnos un poquito en el avance de los contenidos de la materia, porque si usted ve bien, ya estamos haciendo la práctica del modelo entidad-relación, hablamos del modelo concepto-lógico, seguramente mañana vamos a hacer un repasito como es de costumbre, y obviamente vamos a centrarnos netamente al modelo de entidad-relación, y en esta parte vamos a hacer varios detallitos, ¿sí? Y vamos a entrar al modelo relacional también, pero nos estamos yendo al lenguaje de consulta, joven, aquí, a las consultas de SQL. Así que vamos a saltar a la unidad 6 para ya más o menos empezar a trabajar con SQL. ¿Les parece bien, jóvenes? Necesitamos ir avanzando ya en la parte práctica. ¿Qué opinan? Hello. Jóvenes, pregunto. Sí, está bien. ¿Está bien? Podemos ir ya nomás a la práctica, jóvenes. Hagamos nuestros pininitos, cómo vamos a hacer, cómo vamos a trabajar con SQL. Pero antes de eso no quiero olvidarme un detallito, cómo descargar JDSQL para que repasemos. Es algo que habíamos dicho que íbamos a repasar y me estaba olvidando, jóvenes. Para descargar SQL, más bien ahorita voy a hacer lo siguiente. Voy a activar la edición para poder cargar también ya nomás la descarga de la base de datos de Visio. Entonces Mega, voy a autenticarme con Mega de una vez, por un lado, ¿sí? Como Visio ya hemos terminado, voy a cerrarlo, la aplicación. Hemos terminado con la parte esto lo tenemos todavía un poquito. Esto nos sirve, los repartos protagonistas. ¿Qué más hemos terminado, jóvenes? Draw.io hemos terminado, así que hago un clic y obviamente esos diagramas. La ventaja de Draw.io, jóvenes, que yo puedo también compartir con mis compañeros y así que ambos podemos estar diseñando los diagramas, ¿sí? Ambos podemos estar diseñando los diagramas. Entonces yo hago un clic derecho en esta parte para cambiarlo el nombre del archivo. Qué lento, ¿no? Ya, qué lento, ni modo. Entonces puedo hacer un clic derecho y decirle que yo quiero cambiar el nombre también, y de la misma manera coloco de ¿no? Séptimo arte le vamos a llamar, Draw.io. ¿Listo? Ya está con nombre. Esa es nuestra práctica que hemos hecho en la web. Y obviamente cierro Google Drive porque ya he hecho lo de Google Drive. Entonces quiero tener más opciones para poder acceder a Mega. Ya está accediendo a Mega. Hago doble clic en Install. Y fíjese que por aquí tengo Microsoft Office 2016, 64 bits. Entonces voy a obtener el enlace. Por aquí tengo etiqueta descargar, gestionar enlaces. Así se llama. Ahora voy a darle copiar y cierro. No es más. Ahora voy al programa de aquí y tenemos que editar los ajustes aquí. Entonces ahora, ya que tiene también Notepad++, necesitamos solamente agregar, jóvenes, el programa de Visio como elemento de descarga. Entonces puse unos cuantos entercitos y coloco aquí Microsoft Microsoft Office 64 bits. Lo selecciono y coloco también. Selecciono y coloco el URL y le digo que me abra en un hoja en blanco y lo inserto. Muy similar a esto son los envíos de los enlaces, jóvenes,
que ustedes hacen a través del aula virtual, ¿sí? Así que Microsoft Office 2016 64 bits, ¿no? Creo que no he escrito completo. Microsoft Office 2016 64 bits, ¿sí? Está bien, creo ya. Bien, ahora lo guardo los cambios. Ya he creado el enlace. Cierro el enlace de Mega, por si acaso, porque tengo que probar si el enlace está correcto. Entonces vengo, este es el enlace, hago clic derecho, abro el enlace en una nueva ventana y debería acceder a Mega y darme la opción de descarga directa. ¿Estamos de acuerdo? Debería darme la opción de descarga directa. Miren, allí está, descargo. Por más que le diga que se autentique, usted dice que no, solamente lo quiere descargar y punto. Lo descarga y ya. Ahora, jóvenes, vamos a trabajar con JDSQL. Dijimos que para poder también gestionar la base de datos MySQL que he instalado a través de App Server, entonces hago clic derecho en JDSQL, le digo abrir el enlace. Luego, jóvenes, me visualiza la ventana de descarga de JDSQL. Espero unos cuantos segundos y obviamente me va a decir en algún lugar que yo puedo descargar e instalar el archivo de JDSQL de 32 y 64 bits al mismo tiempo. Pero también puedo descargar la versión portable de JDSQL. De hecho, yo he descargado las dos y estoy trabajando ahorita con la versión portable, no con la versión instalada. Entonces, este JDSQL es un software que se conecta también a MySQL para poder trabajar. ¿Se ha comprendido, jóvenes? Entonces tenemos PHP MyAdmin como software que se conecta a MySQL para obtener las bases de datos y nos puede mostrar. Pero también puede ocupar JDSQL como otro software alternativo para conectarse a la misma base de datos. Hágase de cuenta que la base de datos es esta. Entonces a esta misma base de datos me voy a conectar a través de tres aplicaciones. Uno, PHP MyAdmin se va a conectar y va a obtener los datos en un entorno gráfico. Con JDSQL también en un entorno gráfico voy a poder gestionar los datos de la base de datos que está administrando el sistema de datos MySQL, y también voy a conectarme a través de una consola o instrucciones CLI que se va a conectar en modo consola. Entonces, para poder completar la práctica, vamos a hacer lo siguiente. Una vez que yo descargo el programa de JDSQL, me va a mostrar un archivo así. ¿Estamos de acuerdo? Sin este numerito, obviamente. Y entonces usted le va a hacer un doble clic y le va a decir que quiere instalarlo y va a seguir los pasos que le va a solicitar el sistema. Le va a decir que sí quiere que haga cambios. Obviamente, si no, no va a poder cambiar. Le va a decir que está de acuerdo con todo y le dice siguiente, siguiente, y al final le tiene que decir siguiente y al final tiene que instalar. Yo no lo voy a instalar, le he dicho, porque yo estoy trabajando con una versión portable. Mire, la versión portable. ¿Cómo funciona la versión portable? La versión portable funciona de que yo simplemente hago doble clic en que descargo la versión zip, hago clic derecho y utilizando un software de descompresión de archivos le digo que extraiga en una carpeta que se llama JDSQL portable. Una vez que lo descarga, me crea esta carpeta, ingreso a la carpeta y ejecuto este programa .exe. Miren, este archivo .exe. Entonces, pero antes de eso debería verificar si el sistema de gestión de base de datos está corriendo en la web. Debería ver. Por lo tanto, yo debería hacer un testeo de la base de datos. Y lo ideal para hacer el testeo de la base de datos, para ver si está corriendo la base de datos, una manera es autenticarme desde aquí y colocar localhost. Miren, una opción es localhost y obviamente al ver esto estoy más que seguro que sí está, pero en caso de que no estuviera, hago clic en PHP MyAdmin, que es la interfaz de usuario que me permite gestionar la base de datos. Fíjese que ahora aquí coloco el usuario root y aquí coloco nuestra contraseña que era MySQL admin. Si he escrito todo bien, va a ingresar. Caso contrario, me va a decir
que está denegado. Fíjese que estamos entrando a esta interfaz desde PHP MyAdmin. Ahora vamos a entrar desde JDSQL, así que hacemos doble clic en JDSQL. Como es la versión portable, también me va a permitir algunas opciones. Está tardando en cargar un poquito, es normal. Les cuento que carga un poquito más rápido cuando es la versión no portable, pero cada uno elige con cuál quiere trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esta ventana, usted crea una nueva conexión y le llama MySQL. ¿Sí? Aquí tiene una nueva conexión, le dice una nueva sesión y le dice que quiere crear y que se llama MySQL. Ella le dice que es MySQL TCP/IP, librería, le dice va a conectarse con localhost. Por si acaso, si no da tiempo, nos vamos a conectar a una base de datos que está en la nube, en la web, y luego voy a probar primeramente si las IP están correctas, el usuario es root, y aquí tengo que colocar el puerto 306, que generalmente es el por default, no hemos cambiado, y colocar aquí el password MySQLadmin. Si está correcto, jóvenes, esto se va a conectar también. Así que le digo abrir, inmediatamente fíjese que ya me estoy conectando con la base de datos también. Entonces me estoy conectando por esa. Más. Ahora, jóvenes, también yo les dije que puedo yo conectarme a MySQL desde una interfaz de línea de comando. ¿Se acuerda? Aquí está la interfaz de línea de comando, es la misma. Entonces le hago un clic y también me muestra una ventana para conectarme. Miren, esta es la ventana CLI. Entonces voy a abrirlo y aquí me dice entre el password. Obviamente que el usuario ya es el root. Entonces coloco aquí MySQLadmin y pulso enter y automáticamente él se ha conectado a la base de datos. Pero fíjese, quiero que pueda ver, esta es una interfaz CLI de líneas de comando. Esta es una interfaz gráfica que me permite gestionar también la base de datos, que se llama JDSQL. Esta es una interfaz modo texto, modo línea de comandos CLI, por eso se llama así, y que me permite también gestionar la base de datos. No es tan cómoda, pero sí me permite, y esta es una interfaz web que me permite conectarme. Entonces este es un software, que está corriendo en la web, un sistema web, un software web. Este es un software de escritorio y este es un software de escritorio pero mediante línea de comando. ¿Y cómo instaló el ingeniero de línea de comando? Disculpe. ¿Cómo lo instaló de línea de comando? Cuando instalo yo AP Server se instala todo, ¿sí? Él instala todo esto. Por eso usted busca y va a aparecer esto de línea de comando. También puedo modificar, dijimos, el password desde aquí. Entonces, una vez que he instalado eso, yo ya puedo gestionar. Por ejemplo, si estoy en JDSQL, solamente tengo que hacer clic en las bases de datos. Estas son bases de datos. Y esta base de datos, obviamente, tienen un conjunto de tablas. Miren, ahí están las tablas, diferentes tablas. Estas son las estructuras en realidad de todas las bases de datos. Miren, ahí puede ver sus tablas. Todo esto son tablas. ¿Sí? También son tablas. Miren, son las tablas que configuran la base de datos. Y aquí también tenemos tablas. Miren, InnoDB, parámetros, schema, tablas. Miren, un montón de tablas. Ahora la idea es de cómo yo creo una base de datos. ¿Cómo lo creo la base de datos? Ya sea utilizando JDSQL, ya sea creando PHP MyAdmin, que también lo mismo hace. Mire, yo hago un clic, tarda un poquito, pero igual me muestra las tablas y cada tabla tiene sus respectivos campos. Cuando le voy haciendo clic, mira, me está mostrando su contenido. Entonces, ¿cómo yo lo hago? Entonces, para eso yo puedo decirle que me muestre las tablas. A ver, vamos a escribir los comandos. Digámoslo, show tables. A ver si me muestra. Espérame un ratito. Un ratito. Me está esperando que coloque el punto y coma. Entonces, vuelvo de vuelta y coloco show tables, punto y coma. No debo olvidarme. Wow. Ya, bien.
Entonces vamos a colocar show database o database, como le llamen, database, nada, un ratito, creo que está escribiendo mal, database, a ver, mira, ya, escribí mal. Entonces show database o database me muestra todas las bases de datos. Mira, ahí está information schema, MySQL, performance schema y sys. Y eso mismo yo puedo ver aquí. Mira, lo mismo. Entonces yo vengo aquí, también vamos a ir un ratito al inicio, un ratito por aquí y veo lo mismo. Mire, fíjese, ahora yo voy a poner en uso una de estas bases de datos, una de estas. Entonces yo en línea de comando coloco así, use por ejemplo coloco así, my SQL o SQL database cargado, dice change, ¿sí? Y ahora recién puedo hacer lo que quise hacer, eso, show tables. A ver, vamos a ver. Mira, me está mostrando todas las tablas que tiene esa base de datos. Obviamente también podría yo ver algunas características de esa base de datos. Entonces, para poder acompañar la práctica que le iba diciendo, vamos a utilizar un material que ya estoy preparando para ustedes, justamente con la temática de lo que son las películas y todo eso que nos ha dicho la guía MAP que utilicemos para fines de la materia, y vamos a utilizar eso. A ver dónde tenemos contenido de la materia, bajaremos donde dice el lenguaje de consulta, y aquí es donde estoy preparando el lenguaje de consulta de sentencias más utilizadas. Miren, entonces dice aquí mostrar las bases de datos, nada más que me he olvidado de colocar los puntos y coma, ¿sí? Aquí hemos utilizado una base de datos con el comando use, luego hemos mostrado las tablas, ¿sí? Y ahora vamos a vamos a decirle que nos describa una tabla, que nos muestre una tabla, su estructura de la tabla. Entonces vamos a colocar describe y el nombre de la tabla. Entonces eso vamos a hacer aquí. Entonces vamos a decir así, describe, y colocamos un nombre de una tabla. Por ejemplo, describe DB, puede ser o describe slow, describe user. Ahí coloquemos describe user mejor. Punto y coma, no debo olvidarme. Y mire, fíjese, esta es la estructura de la tabla user. Y lo que yo les decía antes, jóvenes, las tablas realmente tienen decenas de atributos. Estos son los campos. Mira los fields. Mira, estos son sus campos. Mire, fíjese cuántos campos tiene la tabla user. Mire, ahora imagínense, jóvenes, utilizar el diagrama entidad-relación. Mire, que hicimos en Visio, donde está. Agarrar el diagrama entidad-relación y empezar a describir todos esos atributos para solamente una tabla que se llama user, una entidad que se llama user. Imagínense describir todo eso ignorando, pues. Imagínense dónde le va a aparecer espacio para meterlo. Eso va a aparecer un florero, no se va a aparecer una constelación de atributos. ¿No le parece, jóvenes? Y entonces fue cuando la entidad-relación empezó a tener problemas, jóvenes. Tuvieron que crearse un conjunto de elementos, prácticas, ¿no?, de diseño auxiliares que me permitan describir, digamos, o abstraer ciertos datos. Y por lo tanto se decía algo así como lo que le voy diciendo, de que iba abstrayendo cierto atributo. Entonces, en esa relación que yo creaba entre una entidad, por ejemplo, película, y la entidad actor, no le colocaba todos los atributos aquí arriba, sino aquellos atributos más relevantes para fines de representar esa relación solamente. ¿Se comprendió, jóvenes? ¿Hello? Sí. Sí, estamos ya en hora.
Entonces, para salirme de aquí, simplemente escribo el comando exit, si quiere que ahí colocamos punto y coma, si me acepta. Bien, para salirme de KDSQL, simplemente hay una opción a veces aquí de desconectar, y también hay una opción, a ver, vamos a ver si está aquí, cerrar la conexión de la base de datos, sí, y la otra opción, simplemente vengo aquí a archivo y le digo salir. Y para salirme de la parte web, también tiene sus opciones de conectividad, si no me equivoco, por aquí recargar, a ver, finalizar sesión, ¿sí? Está aquí. Voy a decirle finalizar sesión por comodidad, que también se sale muy similar al anterior. Y ahora, jóvenes, voy a tomar la asistencia. ¿Por qué? Porque los contenidos ya hemos expuesto. ¿Qué les parece, jóvenes, la materia de base de datos? ¿Hay algo que mejorar? ¿Hay algún detallito? Por favor, les escucho. ¿O todo está yendo bien? Está muy bien. Ya. Muy bien. Ya. Mañana, jóvenes, vamos a empezar ya a implementar nuestra base de datos. Yo lo había dicho, entre martes y miércoles ya deberíamos estar haciendo. Y todo está yendo, como decimos, sobre ruedas. Les pido, por favor, de que aquellos contenidos que han elaborado lo mejoren para mañana, porque posteriormente voy a habilitar el enlace para que ustedes lo envíen por el aula virtual, solamente esos dos conceptos que han elaborado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, jóvenes, hemos finalizado la clase, pero voy a tomar la asistencia.